Bueno, estamos acá con Rocío Ryder, es coordinadora de Juventud de Amnistía Internacional Argentina, dedicada a promover la participación activa de jóvenes en defensa del derecho humano. A ver, Rocío, ¿podés contarnos algo de vos? Algo de Eh, mí, entiendo más como individual, quién soy. Algo para romper el hielo, Bueno, como de vos dónde bien sos. dices, soy Rocío, soy entrerriana, nací en Chajarí, Entre Ríos, me vine a vivir a Buenos Aires en el 2000, en el año 2015 a estudiar. Comencé en ese momento la carrera de abogacía, eh, y a la par hacía diferentes voluntariados en organizaciones que se dedicaban a la promoción de la educación y del liderazgo en jóvenes. Y ahí como un poquito fui encontrando mi vocación, empecé a trabajar para una organización local. Bueno, y ahí estuve 5 años con una organización de alcance nacional argentina, y después apliqué para el trabajo en Amnistía y hoy es el tercer año ya que trabajo ahí y bueno, y soy coordinadora del área de juventud. Bueno, Es un poco mi ahora la historia. primera pregunta es, ¿qué te motivó para unirte a Amnistía Internacional y coordinar con los jóvenes, con el derecho humano? Bueno, un poco tiene que ver con lo que contaba recién. Toda mi adolescencia participé en diferentes programas que tenían que ver con el liderazgo de jóvenes y donde se les brindaba a jóvenes herramientas para alzar su voz. Eh, Participaba mucho de modelos de Naciones Unidas, de programas de debates, y un poco me fui metiendo en el mundo de las organizaciones de la sociedad civil, de las ONGs, y ahí empecé como a hacer voluntariados, un poco para devolverle a las organizaciones lo que me habían brindado en mi adolescencia. eh, y me di cuenta que mi labor o mi tarea, tal vez hoy que elijo hacer, o que en ese momento también elegí hacer y con la cual sigo conectada, tiene que ver con acompañar a jóvenes para que puedan tener como un desarrollo y adquirir herramientas para que puedan trasladar esos conocimientos a las diferentes áreas de la vida de una persona, al área laboral, al área académico, al área incluso de la vida privada, de lo social, de sus amistades, de su familia, que puedan como trasladar esas herramientas que tienen que ver no solamente con conocimiento, sino también con oratoria, con habilidades socioemocionales, con manejo de emociones, que tienen que ver con la comunicación activa, que tienen que ver mucho también con la empatía. Y decidí en su momento trasladarme, porque trabajaba mucho en este mundo más de modelos de Naciones Unidas o de debates con agendas de políticas públicas, y cuando apareció la oportunidad de amnistía, siempre los derechos humanos fueron y son una causa que a nivel individual me moviliza muchísimo, y conocía la labor de amnistía. Y bueno, fue una oportunidad que se me presentó para poder como llevar a otra escala, incluso a nivel también internacional, esta misión que por ahí creo que es la que me guía y la que me motiva a seguir trabajando de esto. Bien, la siguiente pregunta. ¿Cuál considera que es el mayor desafío que enfrentan los jóvenes al intentar hacer oír sus voces en la sociedad? Bueno, para lo principal es la falta de oportunidades. Hay demasiadas prácticas adultocentristas que todavía quienes estamos de este lado, les adultes, eh, realizamos día a día, y que socavan y las voces de los jóvenes cuando intentan hacerlo. Creo que hoy lo que tenemos que hacer es brindar mayores oportunidades para que los jóvenes puedan participar de las tomas de decisiones y de los procesos de toma de decisiones, porque tienen algo que decir, son parte de la sociedad, y la verdad que muchas veces, y es lo que me sucede a mí también a nivel laboral, muchas veces aprendo yo, creo que es la mayoría de las veces, aprendo yo mucho más de los jóvenes y de los adolescentes que ellos de mí.
Entonces creo que tienen algo para aportar, muchísimo, no solo algo, como tienen muchísimo para aportar, y creo que el problema que hay es que no estamos generando oportunidades suficientes para que puedan hacerlo. Y eso lo digo en todas las agendas, eh, desde derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, justicia ambiental, decisión, participación en las políticas públicas, en la creación y sanción de leyes que después afectan también su vida y su cotidianidad. Entonces, un poco creo que tiene que ver con ciertos prejuicios que tenemos para con los jóvenes que impiden que creamos más oportunidades para que puedan alzar su voz. Y por supuesto a eso siempre se le suma como la interseccionalidad de los sistemas de opresión que tienen que ver con si ese joven que quiere alzar su voz se encuentra bajo la línea de pobreza, si es una persona racializada, si es mujer, si es miembro de la comunidad LGBT, si es una persona con discapacidad o con eh, una persona neurodivergente, cómo se le van sumando y cómo se van acumulando los sistemas de opresión, y lo que tenemos que intentar es intentar romper y brindar oportunidades igualitarias para todas las personas. Bien. ¿Qué estrategias utilizan para fomentar la participación juvenil en el tema de decisiones políticas? Bueno, tenemos desde Amnistía, como ya de por sí que una organización internacional posee un espacio dedicado exclusivamente a empoderar las voces de los jóvenes, es un avance y es algo que promovemos y que buscamos también como que se replique en otros espacios. Y desde la organización, en este espacio, en esta área de trabajo, buscamos justamente generar diferentes oportunidades para que los jóvenes puedan alzar su voz, ya sea, eh, ya sea generando sus propios proyectos y al hacerlo acompañarlos en la visibilidad de estos proyectos para que lleguen a quienes tienen que llegar, en generar puentes entre los jóvenes y quienes son hoy las personas que toman las decisiones. Hacemos diferentes, buscamos o por lo menos que se presenten diferentes oportunidades para que los jóvenes puedan conversar, puedan sentarse en las mesas de las tomas de decisiones, puedan hacerles llegar su voz. Un ejemplo que hicimos hace un par de años, Argentina como país estaba bajo revisión de las Naciones Unidas. Todos los años cierto porcentaje de países del mundo entran bajo revisión de la situación de los derechos humanos en sus territorios, y justo le tocaba a Argentina, y Amnistía como organización de la sociedad civil presenta un informe a la ONU para contar cuál es el estado de situación, y desde Amnistía promovimos que el grupo de jóvenes también pueda presentar su propio anexo y decir, bueno, estas son las voces de las juventudes, el Estado argentino tiene que escucharlo, se lo hacemos llegar a las Naciones Unidas, y después de eso, que fue muy celebrado esa posibilidad, varios jóvenes visitaron embajadas y hablaron con embajadores para que les hagan recomendaciones al Estado argentino. Como generamos diferentes, intentamos que ese tipo de oportunidades que muchas veces son muy difíciles de conseguir y ante gobiernos que restringen la promoción y la defensa de los derechos humanos, es cada vez más difícil para nosotros tender un puente al diálogo, pero bueno, intentamos como golpear todas las puertas que sean posibles para que los jóvenes puedan como eh, tener el espacio, y también ahí hacemos campañas sobre diferentes temas que a ellos les interesa. Y el año pasado, por ejemplo, hicimos una campaña súper importante de la que participó varios jóvenes, entre ellos Majo, que tiene que ver con la difusión del voto joven y la promoción de jóvenes de los derechos políticos de los jóvenes, ¿no? Para que puedan ir a votar como otra forma de participación y de poder ser parte de la toma de decisiones. Bien. ¿Cómo abordan la falta de diversidad en las voces representadas en un debate público? Qué buena pregunta. Justamente promoviendo, poniendo en relevancia, no promoviendo, sino la palabra sería poner en relevancia que existen esas diferencias y que tienen que estar representadas esas voces. Un poco lo que mencionaba antes, la interseccionalidad y
cómo operan los diferentes sistemas de opresión. La intención siempre desde una perspectiva de derechos humanos es ponerlo en evidencia y poder decir tenemos que presentar oportunidades que sean igualitarias para todos y promover que haya estos espacios. Tiene que ver también con el tema del edadismo y que muchas veces esos espacios no se brindan para los jóvenes, por ejemplo, y el lenguaje sigue siendo muy técnico y muy adulto y que dificulta también el entendimiento. Entonces, decir, bueno, es importante implementar diferentes estrategias para que la conversación pueda ser entendida por todos y que todos puedan tener su derecho a participar. Bien. ¿Qué papel juega la tecnología en la promoción de los derechos humanos y la participación juvenil? Clave, todo lo que sucede en el mundo real se traslada al mundo digital y eso también implica cómo operan nuestros derechos en el mundo digital, cómo nosotros como personas ejercemos nuestros derechos en el mundo digital. Y las nuevas tecnologías, así como nos brindan muchísimas oportunidades, también presentan muchísimos riesgos para nuestros derechos y en particular, en especial, para aquellos que son niños, niñas, adolescentes y jóvenes, porque se encuentran más expuestos a la tecnología, son los usuarios principales de estas plataformas, sobre todo en específico en redes sociales, y ahí de los riesgos que se presentan aparecen como múltiples tipos de violencias, ciberbullying, grooming, falta de protección de sus propios datos, ahora muy en agenda que lo estamos como monitoreando mucho todo lo que tiene que ver con las apuestas online y por qué los adolescentes y los jóvenes no tienen que estar expuestos a espacios que puedan conducir a una ludopatía, todo lo que tiene que ver también con el consumo de estereotipos de género y que pueden conducir también a trastornos de la conducta alimentaria, nada, como aparecen como muchísimos riesgos, que lo importante y la solución de esto es no cancelar la herramienta o la plataforma, sino más bien brindar la información a los jóvenes y adolescentes y exigirles a las plataformas y a los estados que regulen en la medida en la que se pueda la manera en la que estos contenidos se muestran. Bien. ¿Cómo ve el futuro de la defensa de los derechos humanos y el papel de los jóvenes en él? Bueno, creemos, como esto lo digo tal vez más a nivel como personal y no tanto como en nombre de mi rol o de la organización, porque me parece como importante también aclararlo, pero en un mundo donde no lo estamos viendo solamente en Argentina, sino también se ve a nivel internacional, un patrón de regresividad en materia de derechos humanos. Entonces, por ahí algunas conversaciones que dábamos por saldadas que tienen que ver con derechos que hemos conquistado, hoy se están volviendo a debatir y se están volviendo a abrir. Entonces lo importante es volver a conversar, a traer a la conversación pública la importancia de promover y defender nuestros derechos y que las personas puedan conocerlos y sepan cómo accionar ante violaciones que se pueden dar a sus derechos humanos. Y ahí, por supuesto, los jóvenes tienen un papel clave eh, históricamente en Argentina y en el mundo, los jóvenes son partícipes de diferentes movilizaciones, incluso como en Argentina podemos hacer como la línea del tiempo desde la participación de los jóvenes estudiantes en el Cordobazo o quienes alzaron en contra de la voz, en contra de la dictadura militar, siempre fueron parte de la conversación por su derecho a la educación. Después, más adelante, todo lo que tiene que ver con los derechos de la comunidad LGBT, incluso si vamos un poquito antes, incluso con el derecho al divorcio, como que también se puso en juego en el discurso público el último tiempo. Entonces, todo lo que tiene que ver con los derechos de la comunidad LGBT, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, todo lo que tiene que ver con el avance de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, la educación sexual integral, lo que tiene que ver con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y así como hay innumerables eh, avances en derechos humanos de los cuales los jóvenes fueron parte y estuvieron ahí.
Entonces creo que también tenemos que llamar a que nos acompañen y a escucharlos también sobre todo, ¿no? Como qué es lo que tienen para decir en esas luchas y en esas movilizaciones. Bien. ¿Qué consejos le darías a aquellos que desean involucrarse en el derecho humano actual, ahora? Que no tengan miedo, que muchas veces lo que nos pasa es ante la incertidumbre y también de leer muchas noticias y ver lo que está pasando afuera, nos da miedo involucrarnos y por ahí lo lindo que tiene el activismo en derechos humanos es que es colectivo. Transitamos los dolores de la realidad de manera conjunta y nos apoyamos entre nosotros y buscamos, por lo menos desde Amnistía, que los espacios de activismo que nosotros coordinamos sean espacios seguros, donde puedan sentirse parte, procuramos su bienestar, tenemos como un plan de bienestar, de acompañamiento a los jóvenes con diferentes instancias de capacitación y de escucha para brindarles las herramientas, entonces que también que no tengan, que pierdan el miedo y puedan como apoyarse también en los demás. Bien. ¿Cómo integra la defensa de los derechos humanos en tu trabajo diario? Un montón. Una pregunta más personal. Bueno, yo me considero una defensora de derechos humanos y creo que cualquier persona que activa desde un posteo en Instagram hasta desde habilitar una conversación o participar de una manifestación o hacer de esto un trabajo como es lo que me sucedió a mí, eh, creo que con los derechos humanos a mí me atraviesan a nivel individual y logré por diferentes oportunidades y también por una cuestión en cierto punto también de privilegio y poder abrazarlo y como y hacerlo propio, decir que hoy es mi trabajo accionar por la defensa de los derechos humanos, con un foco en el derecho a la educación en derechos humanos y el derecho a la participación juvenil, que es algo también que me motiva y me moviliza. Y bueno, intentamos desde Amnistía también trabajar como múltiples agendas en materia de derechos humanos. Es difícil abarcar todas, pero bueno, intentamos estar donde los derechos humanos no están. Entonces, poder acompañar y alzar la voz contra las injusticias. Una pregunta personal, ¿no? Ujú. O sea, de tu opinión. Vos en Adelante. la actualidad, ¿ves a los jóvenes más empáticos? Es una pregunta que por lo menos me hago muchas veces, o sea, me la hago todo el tiempo y sobre todo cuando hacemos lectura como de lo que está pasando en Argentina y en el mundo y un poco creo que tiene que ver, no lo pensaría tanto en foco en jóvenes, sino que creo que la sociedad en sí ha perdido un poco de humanidad y de empatía y que tenemos que volver y siento que así como hay jóvenes que tal vez se les está haciendo muy difícil y por ahí nada, están en ese lado del pensamiento, creo que también hay otros jóvenes que abrazan la empatía y que buscan como generar comunidades de red y de contención en momentos tan difíciles, sobre todo como en contextos de crisis económicas muy duras y sobre todo hoy las juventudes son quienes en cierto punto son víctimas de lo que está sucediendo, dificultades para conseguir empleo, dificultades para poder estudiar. eh, entonces también como desde ese lugar, por ahí la lectura puede ser, y bueno, seguramente un poco sí, pero también hay que hacer la lectura como más, más social, ¿no? Como un poquito, ir un poco más atrás y no solo enfocarnos en los jóvenes, creo que tiene que ver con algo de tenemos que volver a la humanidad en cierto punto y a la empatía, y que nada, es difícil en un mundo tan complejo. Otra pregunta. ¿Qué logro considerás más importante en tu
trabajo como coordinadora de la Juventud en Amnistía Internacional. Yo creo que es muy difícil pensar un solo logro. Creo como que el logro, y por lo menos a mí lo que me hace volver a ir a la oficina y volver a estar y a seguir acompañando, tiene que ver con el ver crecer a estos jóvenes desde cuando inician a seguir su camino como activistas, el poder como verlos identificarse como defensores de derechos humanos, un poco lo que decía, todas las personas que activamos somos defensores de derechos humanos, pero muchas veces nos cuesta identificarnos con ese título, ¿no? Y como cuando ya veo que logran identificarse, que adquieren las herramientas, se las apropian y alzan su voz, creo que es como el logro personal y también profesional que más me gusta ver. Qué bueno, eh, esa perspectiva de ver a los chicos crecer, eh, vos esmerándote con tus esfuerzos, darle las herramientas para que ellos puedan crecer. Y es lindo ver esa, por experiencia propia te digo, que vi crecer a mi hija en ese sentido y fue muy lindo. Qué bueno. O sea, es lindo, porque todavía está presente No, tal y cual, como para mí, o sea, lo importante es como verlos despegar en cierto punto. Me pasaba también en mi trabajo anterior, que como siempre me dediqué como un poco a esto, y es como poder ver el recorrido y después como ver de que están en otros espacios y están y llegan a ocupar esos espacios de poder y como de toma de decisiones, de poder como en el buen sentido, ¿no? Como dejando de entender el poder como una palabra, como vengo trabajando mucho en eso también a nivel personal, como entender el poder no como una palabra con una connotación negativa, sino pensar el poder circular de manera como de manera circular y que no quedes únicamente estandarizado en una persona y nada, como es como lo más lindo, ¿no? Poder como ver que después encuentran cómo despegan sus propias alas. Muchas veces ya llegan súper mega empoderados y está buenísimo como brindarles las oportunidades para que sigan transitando ese camino. Y nada, lo que puedan aprender de nosotros está buenísimo, después hay un montón de cosas que ellos devuelven a la organización y que nosotros aprendemos de ellos. bueno, Rocío, muchas gracias por tus aportes, fue muy interesante y Gracias a vos. espero que los jóvenes, no, o sea, que puedan acceder a algo así para defender sus derechos y más en la actualidad, que se necesita bastante. Bueno, Fue un muchas gracias. placer Es lindo por ahí volver a hacernos, que alguien me haga estas preguntas para decir, bueno, por ahí uno está muy cansado con la vida misma y el mundo se vuelve un poco hostil, que decir, y bueno, ver no, es y lindo. volver a ver el por qué estás ahí y el que estás haciendo bien las cosas y más en Gracias. una situación en la que está atravesando el país. Te felicito. Bueno, gracias. Que Y tengas un lindo gracias.